Bendiciones, saludo, un abrazo a la distancia. Le habla la profeta Mileida Parra. En este día quería compartir esta palabra, un pequeño pensamiento que Dios puso en mi corazón, que está en Jeremías capítulo 29. Es una palabra que nosotros hacemos oraciones con mi hija, nos reunimos, leemos la palabra, la parashá, y me dice, yo iba a leer la parashá que correspondía ese día, y me dice, mami, el Señor me dice que leamos esta palabra. Yo le dije, está bien, hija, dime, comparte. Y me la compartió y me dijo, el Señor me dice Jeremías capítulo 29. Entonces lo busqué y lo estudiamos, lo leímos, y el Señor puso en mi corazón compartir esto con ustedes. Dice en Jeremías capítulo 29, el verso 4 en adelante. Dice, así dice Jehová Sebaón, Elohim de Israel, para todos los que fueron llevados a Galú, al exilio, cautividad, quienes yo causé que fueran llevados de Jerusalén allí a Babel. Y esto es lo que dice. Edifiquen casas para ustedes, habiten en ellas, planten huertos y coman de su fruto. Tomen nashir, o sea, mujeres tengan hijos e hijas. Tomen para sus hijos mujeres y den a sus hijas a hombres, para que se multipliquen allí y no se disminuyan. Busquen el chalón de la ciudad a la cual yo los hice llevar cautivos a ustedes allí, y hagan tefiló, oración, súplicas, ruegos a Jehová por ella, porque en el chalón de ella tendrán ustedes shalom. ¿Ya? Aquí vemos cómo Dios le da una palabra a Jeremías, envía una carta a todos aquellos que fueron llevados cautivos, que edifiquen casas para ustedes. Y en la parashá que compartimos esta semana pasada, que es la parashá número 7, ahí hablamos de la vida de nuestro patriarca Jacob, y que él fue por un mandato de su padre a tierra de Labán, su tío. Y allí trabajó 14 años por sus esposas, pero en los últimos años ahí se multiplicó en la casa de Labán. Y eso nos habla de un patrón que se repite en la Torá. Nuestro padre Abraham dice que hubo una hambruna, y él se movió a Egipto, guiado por el Señor, y ahí prosperó en Egipto. Estuvo un tiempo y él halló esa gracia y prosperó. Luego el Señor lo sacó de Egipto. Viene su hijo Isaac, también entra otra segunda hambruna. A veces las circunstancias de la vida, la escasez, vamos a decir así, a veces nos lleva a moverse. Y vimos la vida del patriarca Isaac, que Dios le dijo, quédate aquí en Gerar, donde estaban los filisteos. Y ahí él se quedó. Y ahí ese año dice que sembró y cosechó al 100%. Miren, la hambruna es símbolo de escasez, de aridez, pero como Dios le dijo que se quedara en ese lugar, él sembró y él prosperó en ese lugar. Creció tanto que los de ese lugar le dijeron, mira, vete de nuestros contornos, ya no queremos que estés aquí. Y él tuvo que moverse porque tuvieron envidia de él, creció tanto. Y también lo vemos luego él se movió a unos pozos y también se los quitaron. Y después encontró un lugar placentero y ellos vinieron. Eso lo explicamos en esa parashá. La invito para que la escuchen. La parashá 6 y la 7. Y en la próxima semana vamos a estar compartiendo la parashá número 8. Siguiendo con el patriarca Jacob. Entonces en esta vemos a Jacob como él obedece a la voz, oyó la voz, honró la voz de su padre, de su madre, y se fue a Labán. Y estuvo ahí aproximadamente 20 años. En ese tiempo que él estuvo allí, él se multiplicó. Vino el cumplimiento de esa palabra, se multiplicó, tuvo sus mujeres y se multiplicó, nacieron las 12 tribus de Israel. Y Dios le dio una estrategia a él para prosperar. Él caminó con el Señor, entró en un proceso de transformación, de cambio de su esencia. Y allí Dios lo prosperó. Y aquí lo vemos también con su hijo
José. Él fue llevado cautivo a Egipto y en Egipto el pueblo de Israel vuelve. Hubo otra hambruna, por decir, una tercera hambruna, y el Señor envió a José a Egipto previamente. Él pasó por un proceso, pero para preservación de vidas. Y allí también el pueblo de Israel siguió multiplicándose y llegó un momento en que ya los egipcios no querían que estuvieran, les fueron adversos, los oprimieron, pero cuando salieron de allí, salieron con plata y oro. Y aquí vemos una profecía que está dando el profeta Jeremías y les está diciendo que en ese lugar donde ellos fueron llevados cautivos, que ellos edifiquen casa. Y esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón que les compartiera. Hemos sido muchos, yo soy de Venezuela y estoy ahorita en un país extranjero, y muchos de nosotros nos ha tocado estar en otros países, pero el Señor nos dice que edifiquemos. A otros es algo que les puede decir, es algo muy personal, que Dios le puede decir, muévete, quédate, pero si Dios te dice que te muevas, ahí donde Dios te dice que te muevas, ahí el Señor te va a prosperar. Si el Padre te dice quédate en ese lugar donde tú estás, ahí te va a prosperar. Pero aquí está una palabra que el Señor le da a ellos y le dice, y es la palabra que Dios nos dice a nosotros. Y puso al Padre en mi corazón de compartirla. Que edifiquemos casas, que compremos casas, que la habitemos, que comamos del fruto, que le pidamos al Padre su estrategia, su dirección y para hacer lo que Él quiere que haga, para producir finanzas para el reino. Dios se la dio a Jacob, le mostró un sistema de fertilización, de apareamiento de los animales para que salieran de una forma específica. Porque él dice que su suegro Labán le cambió 10 veces el sueldo. Le decían vacas rayadas, ahora vacas anilladas, vacas manchadas. Pero el Señor le dio la estrategia y él prosperó en esos últimos años. Y así, pues Dios me inquieta que estamos en un proceso de purificación, de retorno, de despertar, de levantar la vista. A veces pasamos por momentos difíciles, circunstancias, pero el Señor hoy nos está diciendo que ellos fueron llevados cautivos, que nos levantemos, que alcemos nuestra mirada, le preguntemos al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No es mi fuerza, no es nuestra propia habilidad, en la habilidad de Él. Él nos da la estrategia. Y el Padre está dispuesto a darnos las estrategias para bendecir la obra de nuestras manos, pero en Él. ¿Ve? Y Él está enderezando, Él está, cuando nosotros le disponemos nuestros corazones, Él nos direcciona. Entonces, la palabra específica que Dios me pone es, busquemos el rostro del Señor, que Él nos diga en qué quiere que nosotros, en lo económico o en lo espiritual, en lo que Dios le haya puesto a cada uno en su corazón, invirtamos o cómo quiere que hagamos las cosas. Y por ejemplo, el patriarca Jacob pasó por un proceso. Cada uno, José pasó por un proceso. Y Dios de la cárcel fue llevado a ser gobernador. Es la gracia de Dios. Y me pasó un incidente en mi trabajo que me quebrantó. Eso fue el día de ayer. Yo estaba trabajando y estoy en un país extranjero. Y a veces uno, la verdad, siente miedo. Hay tantas cosas, a veces hay xenofobia hacia los venezolanos. Hay circunstancias que somos rodeados a veces sobre nuestras vidas. Pero una mujer vino y una cosa tan pequeña me regaló un sándwich. Un sándwich, un biscuit de pollo. Pero ese acto que ella hizo, que le salió de su corazón y me lo regaló, yo inmediatamente me lo comí. Ese acto que ella hizo, el Señor me habló, me dijo, mira, yo soy poderoso para darte gracia ante los hombres. Aunque haya xenofobia, aunque haya tantas cosas, yo soy poderoso para cambiar el corazón y hacer que tú halles gracia y se te abran las puertas. Como halló gracia Nehemías, como halló ante el rey, como halló gracia
como dice en Isaías, con el rey Darío, creo que así se llama, Darío. No recuerdo específicamente, pero un rey le dice que él abriría puertas, le daría los tesoros escondidos, revelados, ocultos, muy secretos. Entonces el Señor nos da los tesoros, el Señor nos direcciona en Él, en integridad, en honestidad, haciendo las cosas como Él manda. No haciendo negocios fraudulentos, no haciendo engaño, no mintiendo, pero a la manera del Padre. Él nos da la estrategia. Jacob no engañó a su suegro Labán. El mismo padre dice que en sueños él vio y él alzó, le dijo, por favor, alza tus ojos, y vio los animales como se apareaban. El Padre mismo le dio la estrategia a nuestro patriarca Jacob, cómo hacer finanzas, cómo multiplicar y que se cumpliera la palabra que Dios le había dado a él. Entonces el Señor me decía a mí, yo soy poderoso, Mileida, para que tú hayas gracia, para eso que tú quieres hacer, emprender, eso que Dios te ha puesto en el corazón, ese negocio. Él te va a dar las estrategias, Él te va a decir, Él te va a orientar, Él en su tiempo. Miren, Jacob salió a que su suegro, y 14 años él no vio, pero miren, los últimos años antes de salir, se fue rico, literalmente, pero fue Dios. Entonces, aquí también vemos a Jeremías, miren, en Jeremías capítulo 32, hay una parte que hace mucho tiempo el Señor me lo dio y otra vez, ahorita con esto que me dijo mi hija, ahí sentada aquí con mi esposo, me lo trajo otra vez a memoria. Que está en Jeremías 32, donde Dios le manda a Jeremías que compre una propiedad. Le dice, la palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová en el año 10, ¿verdad? El rey en Siquillahu, rey de Yehudá, era el año 10 y 18 de Nabucodonosor. Y el ejército venía, dice, en ese tiempo el ejército del rey de Babilonia tenía cercada a Jerusalén. Y Jeremías, el profeta, estaba preso en los patios de prisión que estaban en la casa del rey de Judá. Y viene una palabra y le dice a Jeremías, el Señor le dice que compre la tierra de un familiar. Porque el Señor le dice, y dice que él la compró, y en eso vino su primo, mira, cómprame la tierra. Había pleno, estaban sitiados. Él estaba preso. Y el Señor le dice, compra la tierra, compra la propiedad. Y la compró. Y dice, y yo compré el campo del hijo de mi tío, que estaba en Anatot. Respuesta a oración. Y pensé para él la plata y el dinero, pues, ¿verdad? Y yo escribí y hizo tal cual como el Señor le mandó. Pero después dice que él hace todo eso y le dice, Señor, específicamente le dice el Señor, mira, yo compré esto. Dice, y tú has dicho a mí, oh Adonai, Jehová, compra el campo con la cassette, con la plata, y toma testigos mientras la ciudad es entregada en manos de los Cadín. Entonces vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy Jehová, el Elohim de toda carne. ¿Hay algo difícil para mí? Le dice el Señor, ¿hay algo difícil para mí? Porque estaba siendo llevado cautivo y él le dijo, cómpralo como algo profético, que aquí se va a comprar y vender, que aquí la gente va a retornar. Y después que él hace todo eso, dice, Señor, yo la compré. Y él le dice, mira, vino otra vez palabra de Jehová, para mí nada es imposible, le dice el Señor. Y eso lo está diciendo el Señor a nosotros. No hay nada imposible para mí. Si el Señor le pone a usted, hermano, emprender algo, mire, yo estoy en ese proceso y a uno le da temor, le da miedo, uno pasa por circunstancias, pero hay que sentarnos. No es que ya yo lo haya hecho, no, pero tenemos que sentarnos, tenemos que ponernos en las manos del Señor y clamar a Él, que Él nos dé la estrategia. Para Él nada es imposible. Y así como esa mujer me dio a mí
ese biscuit de pollo. Dios le tocó el corazón. Una mujer que no me conoce, que la gente es un poco desconfiada. Y Dios le tocó el corazón. Hay recelos, hay xenofobia. Y me dijo el Señor, yo soy capaz de tocar las vidas y hacer que haya gracia. Que puedas hacer, que puedas relacionarte en medio de la xenofobia. En medio de la situación difícil. Y me dice, aquí nos dice el Señor, oremos. Oremos por la paz del lugar donde estemos. Oremos por la ciudad. Oremos por nuestros países. Porque en la medida que nosotros oremos por la paz de ese lugar, tendremos también nosotros paz. Oremos por nuestros presidentes. Ahí en el pacto, en el Brit Hadashah dice, os ruego, hermanos, dice que oremos primeramente por todos los hombres, por todos los reyes, por todas las eminencias, para que vivamos quietos y reposadamente. Eso es lo que el Padre quiere. Nos está llamando a oración. Nos está llamando que oremos por nuestra ciudad, el lugar donde estemos. Y que nos edifiquemos, que compremos y que oremos por esa ciudad. Porque en la medida que nosotros estemos en la perfecta voluntad de Dios, hagamos tefiló, oraciones por esa ciudad, por la paz de nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, tendremos nosotros paz. Amén. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Y oremos. Padre, en el nombre de Yeshua, Señor, te doy gracias en este día por tu infinita bondad y tu infinita misericordia, por tu Ruach HaKodesh que está con nosotros, que nos guía toda verdad, por esos procesos que tú estás haciendo en nuestras vidas de muerte para vida, donde tú deshaces de nuestras vidas nuestra propia sustancia y que como granos de trigo, Señor, caigamos en tierra y muramos a nosotros mismos para que demos frutos, Señor amado, como el trigo, como los árboles frutales que con una semilla pueden dar muchos frutos. Así, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Ruach HaKodesh, te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas a edificar casas, Señor, a multiplicarnos, donde en el lugar donde tú nos asignaste por un tiempo o permanentemente. Señor, tú, Padre eterno, tú haces que tú multiplicas la obra de nuestras manos, Señor, y se hace tu voluntad. Tú nos das, oro para que nos des estrategias, para que sea tu gracia, para que sea la gracia del Padre sobre cada uno de mis hermanos, para que tú, Señor, nos des las estrategias, tú nos direcciones, lo que tú quieres, Padre amado, que nosotros hagamos, dónde emprender, el lugar, con qué personas, nos das las relaciones, a estar en el lugar, tiempo y con las personas correctas. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice tu obra, bendice el territorio donde ellos están. Señor, oramos por la paz de nuestros territorios, oramos por los que están en autoridad en esos lugares, oramos por todos los hombres del lugar, para que ellos vengan al conocimiento de tu voluntad, para que tu reino se establezca en los corazones de ese lugar. Señor, para que aquellos que son tus hijos, Señor, oigan tu voz, Señor, y sean sus ojos abiertos. Señor, gracias te damos por esos nuevos nacimientos y por esos encuentros contigo, porque tú mismo te estás revelando a cada vida y a cada persona. En el nombre poderoso de Yeshua, bendecimos las ciudades donde estamos, bendecimos el país donde estamos. En el nombre de Yeshua, gracias por esa paz. Gracias, Señor. Bueno, muchas bendiciones, shalom, espero que esta palabra haya sido para ustedes de bendición, de ánimo. Clamemos al Padre que nos dé sus estrategias, su dirección en Él, haciendo las cosas como se deben, guiados por el Padre, porque Él está con nosotros, porque Él nos escogió y no nos desechó. Él nos amó con amor eterno y ha prolongado sobre nosotros su misericordia. Bendigo a cada ministro, bendigo a cada profeta, bendigo a cada apóstol, a cada maestro, a cada pastor que está haciendo la obra del Padre, que está llevando la palabra. Señor, tú los guardas, tú los fortaleces, tú le provees. Te damos gracias por ese despertar que tú has hecho en tus ministros, en tu pueblo, en tus hijos, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque alzamos nuestros ojos y miramos que la cosecha está lista, que la mies está madura y nos esforzamos y somos valientes. Y llevamos tu palabra, Señor, en el nombre poderoso. Ensanchamos el sitio de nuestra tienda, la cortina de nuestra habitación y no somos escasos. En el nombre poderoso de Yeshua, shalom, bendiciones para todos.
en el nombre de Yeshua. Shalom. Bendiciones.